Bienvenido al podcast, Juan Carlos. Hola, buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, pues Juan Carlos, como sabes, te quería traer al podcast porque, bueno, hace un tiempo hicimos un vídeo para YouTube en una nueva serie que estamos haciendo que se llama Inversores por España, donde voy a ver a inversores, hasta ahora todos alumnos del programa de Libertad Inmobiliaria como tú. Y la verdad quedó un vídeo muy chulo, pero claro, al final estuvimos grabando allí 2 horas y el vídeo, pues en YouTube no podemos hacer un vídeo de 2 horas, sino que se quedó un vídeo de 10, 15 minutos y pues quedaron muchas preguntas por responder o muchas incógnitas, ¿no? Y de hecho, pues la gente también por los comentarios pues preguntaba y decía que faltaba información, ¿no? Entonces dije, es verdad, en 10, 15 minutos no podemos resumir todo lo que ha hecho Juan Carlos, así que por eso te he querido traer al podcast para poder conocer con más detalle tu trayectoria, que creo que es muy chula, muy inspiradora y que puede servir a más gente. Así que, Juan Carlos, la primera pregunta que siempre hago es, ¿cómo se te ocurrió empezar a invertir en inmuebles? Y de alguna manera, ¿qué es lo que te motivó a invertir y por qué o para qué inviertes en inmuebles? Vale, pues yo al final básicamente invierto en inmuebles porque veo que es una forma en la que puedo crecer. Yo como persona y como profesional puedo tener una vida un poco más relacionada con el sector que me apasiona, que es el mundo del real estate. El comprar activos, el poder generar fuentes de ingresos pasivas que me permitan un poco disfrutar de mi tiempo, porque al final lo que más vale en el mundo, o lo que yo considero que más vale es el tiempo, y al final si tú dedicas tu tiempo a algo que te encanta, como para mí es esto, porque era mi pasión, pues mucho mejor, ¿vale? ¿Por qué el motivo principal fue ese? Otro de los motivos clave fue la pandemia. La pandemia hizo un clic en mi cabeza porque al final yo estaba trabajando en un sector como es el de la consultoría de operaciones y en estrategia, que es un mundo en el que pierdes un poco el foco de lo que te gusta o de lo que realmente te gustaría hacer en tu vida, porque al final dedicas muchas horas. Ese parón me vino muy bien para darme cuenta un poco de qué era lo que a mí me gustaba, y me puse a ello. Yo era ingeniero, trabajaba en esto, en una de las grandes corporaciones, y el formarme, el entender un poco más el mercado desde dentro, el leer, el escuchar podcast, el hacer el curso, me dieron mucha visión en el 2019-2020, hace 2 años, básicamente 2, 3 años, para empezar a invertir en inmuebles, dirigir un poco mi carrera profesional hacia lo que realmente me gusta y un poco dedicarme de manera profesional a lo que realmente me apasiona, ¿no? Eso es un poco el cómo empecé y un poco cómo empecé yo en este sector, un poco. Y por cierto, no sé cuándo estás viendo este vídeo, pero a partir del lunes 24 de abril voy a hacer durante 4 días un taller gratuito, taller Libertad Inmobiliaria, donde te voy a explicar el método que sigo para comprar inmuebles, para financiarlos, para alquilarlos, también para cómo negociar, cómo hacer ofertas. Y también te voy a contar por qué yo sigo comprando inmuebles cada año y, por supuesto, este 2023 también. Haremos también un repaso de cómo ha sido la historia del mercado inmobiliario español para que veas con datos por qué sigo haciéndolo. Así que si te interesa, te dejo en la descripción el link, es gratis y empezamos el lunes 24 de abril. Genial. Sí, quizá Juan Carlos, por contextualizar y para la gente que no te conozca, si quieres decir, oye, pues cuál es tu edad, de dónde eres, dónde inviertes, así ya Mm, vamos mm, conociéndote mejor. mm. Sí, fenomenal. Pues mira, yo soy de Alicante, ¿vale? Nací en Alicante, estudié entre Alicante y Madrid la ingeniería, ¿vale? Con ello tengo 28 años, ¿vale? Con ello me permitió un poco empezar mi mundo profesional a los 23, 24 años. Empecé a trabajar, esto me permitió empezar a ahorrar un poquito, muy poco,
y a ir y formarme en el sector, porque yo al final, como tú bien sabes, pues vengo de una familia humilde y trabajadora, que sin sacrificio pues nada se puede conseguir. Entonces, tuve una oportunidad laboral en el 2019 que me permitió irme fuera de España, a México en concreto, para ahorrar pues un volumen, una cantidad pequeña o razonable, que la puedo decir sin problemas. Sí, Ahorré sí, unos 30.000. bueno, eso es, adelante. Ahorré unos 30.000 euros en un año y medio allí, con sacrificio al final, Sí, porque eso es. Sí, estaba perdona expatriado. que te comenté, que te corté, Juan Carlos. Sí, eso que lo comentabas, ¿no? Que a lo mejor tus compañeros, pues, estaban ahí, pues, aprovechando que estaban por allí viajando un montón y saliendo todas las noches. Y oye, tú no hiciste eso porque tenías un objetivo. Entonces, sí, yo creo que ahorraste una buena cantidad de dinero que a lo mejor alguien dice, ostras, jolín, qué suerte, Juan Carlos. Pero bueno, al final tú te fuiste a México bastante joven, expatriado, y tenías bueno, no podemos decir que tuvieras una mala vida, ¿no? Pero al final sacrificaste pues lo que hacían tus compañeros para poder empezar con mejor pie en los inmuebles luego. Correcto. Yo tenía claro que para empezar en este sector, bueno, como sabes, a mí siempre me ha apasionado este sector, pero no había profundizado porque yo quería tener una base un poco, sobre todo formativa, porque la veo clave para, o sea, si no te formas en este sector, si no conoces el mercado, si no eres experto en el mismo, pues no te salen las operaciones como las que comentamos, ¿no? Entonces, efectivamente, a mí me dieron la posibilidad de irme cuando llevaba un año y medio en la empresa, más o menos, y yo lo fácil era haberme quedado aquí y estar con la familia, con amigos, disfrutar con 25 años, pero al final en la vida hay que apostar, hay que sacrificar cosas. Yo me fui allí, vi a mis padres, a mi familia, a mis amigos 2 veces al año, en Navidad y en verano, si no recuerdo mal, y lo que intenté yo es, en lugar de estar viajando y disfrutando a tope de la oportunidad que tenía allí, pues intenté ahorrar porque sabía que era un paso atrás el ahorro para dar 5 adelante y que me iban a permitir pues un poco adentrarme en el mercado inmobiliario, que es mi pasión, pero como digo, siempre con la idea de no adentrarme sin ser experto o sin haberme formado muchísimo, leer, conocer gente, rodearte de inmobiliarias, de APIs, de gente que te pueda aportar valor o que te puedan hacer tener una visión mucho más completa, mucho más fundamental en este sector, que lo veo clave, ¿vale? O sea que lo primero para mí es eso, es formarte mucho y tener unos ahorros 20, 30.000 euros para poder empezar en viviendas de las que ya sabes que yo compro, que son de menos Sí. de 50, 60.000 euros. Fantástico, Juan Carlos. Pues ya tenemos claro el origen. Oye, te formaste y acumulaste unos ahorros. Y ahora quiero que hablemos sobre tu primera inversión. En cuanto a, oye, cómo fue el proceso, dónde encontraste ese piso, si viste muchos, si ya tenías algo de experiencia o no. Pues mi primera inversión fue, como te digo, la pandemia lo que hice fue apretar fuerte, leer muchísimo y formarme mucho, investigar mucho, porque al final, cuando ya te has formado y crees que tienes unas bases sólidas, hay que meterte en la práctica, porque si no, para mí no tiene sentido. O sea, yo me puse a buscar como un loco en plataformas digitales, como pueden ser por las que ya conocemos, Idealista, Fotocasa, etcétera, etcétera, y empecé a buscar muchísimo, ¿vale? Esto fue en el 2020, tras la pandemia, y lo que hice fue analizar la provincia de Alicante entera. ¿Por qué? Porque yo estaba allí pasando la pandemia, porque conocía el mercado, no tenía experiencia previa, ninguna, porque yo al final trabajaba en otro sector completamente diferente, aunque esto era mi pasión, a mí me encantaba pues, ver casas, pero nada de análisis, ¿vale? O sea, no tenía experiencia previa, ¿vale? Entonces me puse a investigar, a contactar con inmobiliarias, con APIs, a analizar diferentes ciudades que yo consideraba, pues al final, que podían ser interesantes, y creé como un poco un método en mi cabeza que yo creo que para mí me siento cómodo con él, ¿vale? Que es un método muy básico para mí, en el que yo considero que invierto en ciudades que tengan más de 50.000 habitantes, ciudades que tengan hospital general,
ciudades que tengan universidad, ciudades que tengan un atractivo turístico. ¿Por qué? Porque para mí todo este tipo de condicionantes me permiten disminuir un riesgo un poco en esa ciudad. ¿Por qué? Porque hay una demanda de diversos tipos de perfiles que puedan ocupar tus viviendas, ¿vale? Entonces, para mí es minimizar el riesgo al máximo cumpliendo pues un poco este método que tengo en mi cabeza, ¿vale? En mi primera inversión, yo lo que hice fue en ese verano, tras la pandemia, agendé literalmente, no sé si fueron entre 20 y 30 visitas en la primera ciudad en la que vimos, que fue en Alcoy. Ahí agendé porque me cumplía este método, porque veía que era muy rentable y dije, pues nada, me voy a visitar. Y dio la casualidad de que de las 25 visitas que hice, pues ahí ya me hice pues al final amigo de las inmobiliarias locales y compré la primera. La primera casa que he visto en mi vida es la que compré y la que a día de hoy, después de 2 años y medio, es la más rentable que tengo. Y así fue tremendo porque vi muchísimas y al final me quedé con esa, que la busqué literalmente en Idealista. En Idealista la encontré, llamé, estaba recién publicada, hice los números, fui, oferté y salió. Y salió. ¿Nos quieres compartir, Juan Carlos, qué números tiene? Sí, sin problema. Esa vivienda me costó 43.000 euros, ¿vale? No, perdón, 41.500 euros. Y era una vivienda que estaba situada en una avenida y estaba muy cerca de la universidad. Entonces yo lo que hice, pues claro y en botellas, 4 habitaciones y un baño para estudiantes. Y esa la tengo alquilada a día de hoy por 675, las 4 habitaciones. No sé si me estaba dando una rentabilidad más del 15 en este caso, ¿eh? Porque al final los 2 años y algo que llevo con la vivienda da la casualidad que los inquilinos se quedan todo el año. Entonces, claro, no tengo a 10 meses el alquiler, lo tengo a 12. Entonces, no sé si era un 17 o no sé, bastante. Genial. Oye, y uno de los principales los comentarios negativos que había en, en YouTube en el vídeo que hicimos era, bueno, todo esto está muy bien, porque luego veremos pues todos los pisos que has ido comprando, pero ¿de dónde ha salido el dinero? ¿Cómo, Claro, cómo lo has esto era financiado? una cosa que a mí pues al final, como la gente no me conoce, pues la gente que me conoce sabe cómo soy una persona humilde, mi familia es trabajadora, soy quien soy gracias a mi familia, literalmente a mis padres, a mi hermano, porque al final me han dado una formación, mi madre se levanta a las 6 de la mañana, bueno, 5:30 de la mañana para que nosotros podamos haber estudiado pues una carrera, podamos haber tenido una vida mucho más cómoda. Pero no vengo ni de familia rica, ni mis padres me han dejado un euro. Mis padres lo que me han regalado fue, cuando terminé la carrera, me regalaron un coche, ¿vale? ¿Qué hice yo cuando tenía 2 o 3 pisos? Vender ese coche. Ese coche para mí no me proporcionaba nada, a mis padres era un gasto y lo que hice fue venderlo para poder seguir creciendo. A día de hoy ya podría tener la posibilidad de tener un vehículo. Voy en transporte público, porque el no tener ningún tipo de deudas y tener ingresos pasivos que me generen ingresos para poder seguir creciendo me permiten pues crecer a más velocidad. Entonces, esto es una de las cosas que me resultaba muy, muy curiosa, porque al final tuve un sacrificio, me fui fuera, vendí hasta mi coche, he hecho muchas cosas de trabajo para poder conseguir ingresos, que al final cualquier persona que nos esté viendo va a estar seguramente en la posición en la que yo estaba de un trabajo normal, con una familia en la que te ayude a nivel pues sentimental y te apoye, pero no a nivel económico, porque al final el 90% de la sociedad española pues tenemos una vida profesional media, salarios medios como el que yo tenía cuando me inicié en esto, ¿vale? Entonces, eso sí que me gustaba, pues que hubiese quedado claro, porque vengo de una familia normal en la que cualquier persona que nos esté viendo puede conseguir con sacrificio y siempre sacrificando cosas. Evidentemente, tener un coche es mucho más cómodo que ir en bus o en cercanías, pero al final hay que priorizar cosas, hay que priorizar tiempo, hay que priorizar análisis. Yo los fines de semana me los pasaba escuchando a ti, entre otros, leyendo, intentando quedar con inmobiliarias para que me proporcionasen los mejores activos sin que salgan al mercado y por lo tanto yo tener acceso en primera línea a ese tipo de viviendas. O sea, que he sacrificado muchísimas cosas y a día de hoy lo sigo haciendo para poder acelerar de manera exponencial un poco mi recorrido en el sector inmobiliario. Fantástico, Juan Carlos. Y en esta primera operación,
Em, Eso. ¿Cómo financiaste la vivienda? Si nos lo quieres compartir. Y al Sí, sí, final, ¿cuánto claro. dinero pusiste de tu bolsillo? Si lo quieres Sí, sí, compartir, sí, ¿eh? sí, no hay ningún problema, para eso estamos aquí. Sí que yo siempre digo, cuando me pregunta la gente o hablo con amigos o gente que se interesa, que no es lo mismo el momento en el que estamos actual, 2023, porque es sentido común, estamos en un momento de incertidumbre, de guerras, de inestabilidades. Yo empecé a invertir en el 2020, esto fue un plus para mí. ¿Qué pasó tras la pandemia? Al salir de la pandemia los bancos te abrían las puertas. Había una inestabilidad que la gente dudaba que iba a pasar en un futuro. Entonces las ofertas que yo realizaba eran mucho más agresivas. Los bancos, pues con un trabajo estable, te recibían con los brazos abiertos. A mí me dieron en la primera operación el 100%. Me dieron el 100% y puse de mi bolsillo, no sé si fueron entre 5 y 6 mil euros. De 43 tuve que pagar 1.000 euros de comisión de agencia, porque iba por agencia, los 4,3 de, los 4,3, los 4.300 euros del 10% que hay de ITP, de impuesto de transmisiones patrimoniales en el Alicante, y los gastos de notaría, registro, gestoría, no fueron más de 6.000 euros. O sea, por ahí aproximadamente. Ahora mismo no recuerdo el dato exacto, pero aproximadamente. Y firmé al 1,1 fijo a 25 años. Yo lo que hice era, como soy un perfil, era muy joven, ya tenía 2 o 3 años de experiencia laboral, y trabajaba en una multinacional, pues al final tenía un salario, lo puedo también decir, cuando empecé, no sé si tenía un salario de en torno a entre 25 y 30 mil euros, más o menos, ¿vale? Cuando empecé con esa edad. Entonces tenía unas nóminas pues normales, bien, y el banco, pues claro, con esa pandemia te abrían las puertas. Entonces yo lo que hice fue esa primera operación al 100% financiarla, y no sé si tenía una cuota de hipoteca de 140 euros, porque yo una de las cosas que tengo claras es que siempre, como mínimo, la cuota de hipoteca para mí el ingreso de alquiler tiene que ser 2, 3 veces, cuanto más sea mejor, pero mínimo, 2,5 por encima de la cuota de hipoteca, porque eso te permite que la vivienda se esté pagando sola, y además te genera un cash flow para seguir creciendo y comprando otros activos, que es la clave. Cuanto más tengas ese margen, en este caso podéis ver que es un por 4, pero no sé si tengo un 130, 140 y estoy ingresando casi 700 euros en esta primera operación. Entonces, esta me da mucho líquido para poder entrar en la siguiente. Muy bien, Juan Carlos, sí, coincido completamente con lo que dices. Evidentemente, que haya un margen de seguridad. Bueno, por un lado, por si hay imprevistos, pues si tuvieras, por ejemplo, el tipo variable, pues para poder asumir subidas o, oye, poder asumir otros imprevistos que vengan y, evidentemente, tener ahí un cash flow mensual. Aunque es cierto que luego aquí cada uno, pues cada maestrillo tiene su librillo. Yo hay gente o alumnos que dicen, no, yo con que se pague sola, con que no me cueste dinero, oye, que se pague en 15 años. Y al final cada uno tiene su estrategia. Hay quien no lo ve tanto como una fuente de generar cash flow y bueno, de vivir de esas rentas, sino, oye, una forma de construir patrimonio que da una rentabilidad bastante buena si sumas todo, ¿no? Sobre el dinero que tú has puesto, pues la rentabilidad que va a acabarte dando. Y también es válido. Yo creo que cada Sí, 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 uno, sí. cada uno, yo creo que ahí están las herramientas y cada uno las usa con un objetivo u otro. Incluso Correcto. hay gente que compra sin financiación porque, oye, Sí. ya Y es tiene, lícito tiene el también. capital y dice, oye, vivo Mm. más tranquilo sin deuda, lo cual, pues también totalmente lícito. Yo creo que Sí, para mí el mercado inmobiliario pues tiene más sentido apalancado porque, ostras, realmente ahí multiplicas bastante la rentabilidad y diría que casi el único activo, por lo menos en España, para el que te van a dar financiación en gran cantidad los bancos. Pero bueno, mm, no nos desviemos mucho que si no sí. nos, Yo he nos ido vamos. cambiando, de hecho, Carlos. Al final son situaciones personales en las que
tienes que ponerte objetivos. El sector inmobiliario no te va a hacer rico de un año para otro como mucha gente piensa. Esto no es la varita mágica. O sea, tienes que marcarte objetivos, marcarte metas e ir consiguiendo a medio plazo. No te puedes poner a muy largo plazo ni tampoco a corto. Yo lo que hacía era ponerme objetivos a 5 años y ahora me los pongo pues entre 5 y 10, porque esto te permite y poco vas variando tu modelo. Yo al principio lo que hacía era apalancarme muchísimo. ¿Por qué? Porque yo era joven, sabía que me iban a dar la oportunidad de hipotecas a 30 años, a tipos fijos como estaban en el 2021, en el 2020, apalancarme muchísimo y ahora, por ejemplo, estoy cambiando más mi modelo. Ahora no me apalanco tanto, intento comprar con menos deuda para ir equilibrando también, porque no tiene sentido endeudarte al máximo. Entonces, es ir un poco equilibrando y un poco viendo tu foco. Yo al principio lo veía o veía sentido que los primeros 5 pisos fuesen apalancados al máximo con buenas rentabilidades para que ese cash flow me permitiese pues, seguir creciendo. Sin embargo, la última la financié al 80%, al 70%, cuando tenía la posibilidad de financiar al 90% también. Entonces vas jugando un poco con tus objetivos personales, profesionales y un poco todo es bueno, todo es bueno. Genial, Juan Carlos. Bueno, antes de ir con tu segunda y el resto de viviendas que has ido comprando, quería preguntarte, oye, en esos inicios, ¿qué problemas tuviste? ¿Qué miedos? ¿Qué incertidumbres? Porque así también nos sirve. Mucha gente puede estar en tu situación o perdón, en la situación en la que estabas pues con el primer piso y entonces viene bastante bien que puedas decir, oye, qué miedos tenían para que vean que tenían unos miedos muy parecidos a los tuyos. Sí, pues mira, principalmente y básicamente el entorno. El entorno no acompaña nunca, más con 25 años o con 40, da igual, pero el empezar en el sector inmobiliario es un mundo complejo en el que tienes que tener mucha fuerza, muchas ganas, ser muy persistente y muy constante, porque al final la gente va a intentar, en la medida de lo posible, retirarte de ese mercado. Tienes que hacer oídos sordos, hacer tus números. Mi familia mi familia o amigos no lo veían. ¿Por qué? Porque yo tenía un trabajo estable en el que pues, tenía una carrera profesional definida y en el que, ¿cómo me voy a meter yo ahora ahí? Todo el mundo rechazaba la propuesta que yo tenía en mi cabeza y es normal y esos son los miedos que sueles tener. El meterme en una vivienda, a ver si esto se alquilará, si no se alquilará. Yo lo que he sido siempre es muy frío en ese sentido y yo decía, al final en la vida se alquila todo, se alquila todo. Yo he visto quintos sin ascensor que es que se alquilan. Entonces, si yo cumplo una serie de cosas, yo tengo en mi cabeza un poco lo que busco y los números me salen, al final, minimizando dentro de las posibilidades el riesgo al máximo, pues voy a tener facilidades en ello. Entonces, al final, lo que más me echaba para atrás era la familia, el rechazo de la gente de no empieces en eso es muy complicado, eso es imposible, o tener mi primera meta que yo me marcaba era tener 5 pisos en 5 años, porque al final te tienes que marcar objetivos, luego lo vas alcanzando antes, porque al final cuando te metes en el sector, tengo un amigo que empezó, bueno, tuve una charla con él el verano, trabajo estable, normal, como el que yo tenía, y a día de hoy tiene 2 pisos. No tenía experiencia previa, estuvimos hablando, ha hecho tu curso, ha leído mucho, yo le he ayudado en lo posible, ya tiene 2 en Murcia, ¿vale? Entonces, es todo lo que venga en la cabeza, oídos sordos, porque siempre con una justificación, los únicos que no engañan son los números. Entonces, siempre hay que hacer cosas con sentido, evidentemente ver la situación personal de cada uno, oye, pues, ver si ya tienes una vivienda propia o no. Claro, las facilidades que yo tenía, facilidades. Yo no tenía una vivienda propia, yo vivía con mis padres, no tenía ninguna deuda de un coche o una moto o un préstamo. Evidentemente, todo esto te facilita o te agiliza a nivel bancario, ¿vale? A nivel financiación. Entonces, es un poco lo que yo tuve al principio. Sí, no, muchas gracias, Juan Carlos, por contar los detalles, porque efectivamente ayuda a entender todo. Yo, de todas formas, con esto que dices de, bueno, sí, tenías pues facilidades que dices, ¿no? Yo creo que al final cada uno tiene unas cartas que no decide, pero lo que sí que tenemos que tratar es de jugar esas cartas lo mejor posible. Porque, por ejemplo, pues a lo mejor alumnos más mayores, ¿no? Que a lo mejor tienen 50, llegando a los 60. Y claro, pues el problema
dicen, no, es que claro, los bancos me financian menos, aunque de hecho yo he visto financiaciones que se extienden hasta los 80 años de la persona. Mm, y por otro lado, puedes tener a una persona joven que te dice, no, claro, es que ahora pues estoy empezando y los bancos, pues claro, no tengo tantos ingresos, no tengo una vida laboral tan amplia. Pero al Ese era final mi yo creo que es problema. jugar las cartas. En el caso de la persona joven es, vale, no tengo eso, pero tengo toda la vida por delante, no tengo Mm. deudas, etcétera, etcétera. Sí, sí, sí. Y O la sea, persona, y la depende persona mayor, totalmente. pues oye, sí, tengo más edad, pero ostras, tengo unos ingresos más altos, tengo estabilidad laboral, seguramente ya tenga ahorros o patrimonio, en fin, que al final Claro, consiste en, bueno, argumentar, demostrar lo bueno que tienes y no quedarte en, no, es que eso es. a mí muchas veces a veces me da miedo, pues las historias del podcast están muy bien, son inspiradoras, pero siempre hay quien en lugar de quedarse con, oye, ¿qué puedo sacar yo de aquí? ¿Qué puedo aprender? Es, no, claro, es que Juan Carlos tenía 27 años, vivía en tal zona, era tal momento y se fue a trabajar no sé dónde. Entonces, como yo no cumplo todo eso, ya no lo puedo hacer. Y eso yo creo que es un Nada, error. eso es mentira. Eso es mentira porque ahora que me has preguntado lo de la financiación, hay varios temas, ¿vale? Yo gracias que quiero compartir contigo porque yo desde que estoy en este sector, pues al final he conocido mucha gente, sobre todo más mayor que yo, de mi edad, sinceramente, pocos, ¿vale? Gente mayor en el que me ha consultado. Pero es que yo que al final las barreras que yo tenía... Esas barreras no las tiene una persona mayor. Por ejemplo, yo tenía problemas de vida laboral, problemas de pues, que no tenía una capacidad de ahorro, porque al final llevaba 3 años trabajando. Todos estos problemas que yo podía tener, esa persona más mayor no los tenía. Entonces, siempre hay que exprimirte a ti como perfil, hay que exprimirte y todo el mundo puede, ¿vale? Y luego una cosa muy importante, hay que hacerle muy fácil las cosas al banco. Yo lo que hacía era, me sentaba con todos los bancos sin conocer a ninguno y yo les planteaba, mira, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que hago, esto es, les mostraba un Excel con todos mis ingresos, con no sé qué. O sea, al final hay que darle, le pasaba hasta las operaciones, cómo las iba a tener para darle facilidad. Al final le tenemos que dar facilidad a los bancos y, y darle la mayor justificación posible para que ellos te ayuden. Hay una cosa que yo he hecho en mis primeras operaciones y no sé si quieres que cuente o no, pero es que yo ponía siempre las viviendas, como vivía de alquiler o con mis padres, yo iba siempre de cara al banco, que era mi primera vivienda. ¿Esto que Vale. te permite tener un acceso de financiación mucho más amplio? Tú si vas de primeras al banco y le dices, mira, voy a comprar esta casa de inversión, por muy bonita que sea la operación, te va a decir, vale, 60 o 70%. Yo lo que hacía es, la primera vivienda, fui y le dije, mira, esta va a ser mi vivienda habitual, es mi primera casa y quiero comprarla, 100. Luego, cuando ya tenía alquilada esa, si quieres, luego voy contando un poco Sí. cómo fue cronológicamente, ¿vale? Pero lo que hacía era siempre, pues no, esta la tengo alquilada porque era una inversión y iba a otro banco y le decía, mira, esta es la que yo voy a comprar para vivir yo, otro 100, otro 95. A ver, hay que saber jugar, hay que saber venderlo. Al final, lo bueno del sector inmobiliario es que tienes que ser muy buen comercial y de cara al banco tienes que venderle eso. Entonces, esto también a mí me permitió crecer mucho, porque es una de las cosas que siempre me preguntan, sí, claro, pero es que la tercera o cuarta hipoteca es imposible. No, en la vida todo es posible, todo está al alcance, no te pongas, no hay que ponerse en este sector vendas en los ojos, porque todo se puede y eso es lo que yo hacía. Y la gente que vive de alquiler, la gente que vive de alquiler o vive con sus padres o la propiedad en la que viven es de su pareja, tienen esta posibilidad de no, me estoy comprando esta vivienda para vivir yo. Entonces, esto lo pueden ir haciendo, ¿vale? Es una técnica que yo utilicé y me fue muy bien, ¿vale? Fantástico, Juan Carlos. Pues muy buenas píldoras las que nos has dejado. Me gustaría que contaras, bueno, nos hemos centrado en esos inicios, esa primera inversión. Cuéntanos, no sé, las siguientes 3 operaciones, cómo fueron, si fueron del mismo tipo, si no, en fin, cuéntanos un poquito. Correcto. Vale, pues yo cuando compré esa vivienda, que creo fue en el 2020, septiembre, yo le dije, mamá, mi madre es como mi reflejo, ¿no? Yo siempre decía, mira, ella tenía miedo, en plan, no, y si no te pagan y tal. Y mira, mamá, aquí es como, así te va entrando el dinero, vas pagando la cuota y mira, si te vas quedando unos ahorros que te permiten ir creciendo.
¿Qué hice? Que como efectivamente iba bien, estaba alquilada, todo iba bien. Yo miro mucho las cosas que no te he contado o que no he contado todavía, pero yo miro mucho las fincas, los vecinos, hago un análisis muy meticuloso un poco de, pues, el tema hasta de los buzones, todo, hasta el telefonillo, para ver si es una finca tranquila, para evitar, como te digo, minimizar el riesgo al máximo, ¿vale? Siempre suelo tocar a algún vecino o al presidente de la comunidad para ver un poco el estado de la finca, si hay derramas o no, porque al final es indudable, es absurdo negarlo, los que quieren vender viviendas quieren vender y no se meten en profundidad como un comprador se puede meter. Entonces tienes que buscarte tú esas vías para conocer esa vivienda, esa finca, esos vecinos y tienes que investigarlo. Entonces todo eso lo hacía yo mucho, ¿vale? Entonces yo a raíz de ver que la primera operación funcionaba, dije, pues nada, como te digo, primer trimestre del 2021 dije, esto funciona, los bancos te recibían con los brazos abiertos, yo tenía una deuda de 40.000 euros, ridícula versus a lo que podías llegar un poco por el tema de versus ingresos, y yo dije, pues lo que voy a hacer ahora es comprar dos a la vez. Dos a la vez, yo dije que eran mis primeras viviendas y lo hice con dos bancos diferentes a la vez. Eh, Otra técnica. ¿Por qué? Porque así, si yo cerraba dos operaciones a la vez con dos bancos diferentes, cuando consultaban el CIRBE, que es el portal donde ven tu deuda, no veían nada, entonces yo podía avanzar dos operaciones a la vez con las mejores condiciones de ambos bancos. Entonces, claro, me dieron en otro banco el 100% por una vivienda de, te digo, esa estaba en 50 y la firmé por 35. ¿Por qué? Porque incertidumbre, era un divorcio, se crean, yo hice los números y dije yo, con rentabilidades muy agresivas y salió. Y luego la otra operación me salió también y me salió por 38.500, ¿vale? Estaba en 50 y algo. Lo mismo, yo veo que de cada 10 operaciones, siendo agresivo, una o dos me salen. Entonces, selecciono la que más me encaja, ¿vale? Entonces, hice las dos operaciones a la vez, una un 95 y otra un 100. La de 300, la de 35.000 la tengo alquilada por 410 euros desde aquel entonces. Es un cuarto con ascensor, ¿vale? Yo compro siempre con ascensor o máximo un segundo sin ascensor, ¿vale? La primera que compré fue un segundo sin ascensor, la segunda de 35 es un cuarto exterior con ascensor y la que hice simultánea me costó 37.500, la tengo alquilada por 425 y es un segundo sin ascensor, que es la que te conté que fui a ver 6 meses antes, la finca estaba deteriorada y hubo una derrama, reformaron la finca y 6 meses después volví a ver la vivienda, oferté menos y al final, claro, estaba recién reformada, recién pasada la IT y la operación salió redonda. Entonces esas fueron las dos operaciones siguientes. Entonces, ¿cuánto puse en cada una? En una puse 4.000 y pico y en otra sí que puse un poco más por el 95 y me costó 37, a lo mejor puse 8.000 euros más o menos, ¿vale? Entonces, para que veas que tuve con esas tres, tengo de deuda, no llega a 130, 140.000 euros, tenía ya unos ingresos de pasivos de unos 1.200, 1.300 y había invertido mi roce, mi inversión real había sido 8, 6, 14 y otros 5 o 6. No, no llegaba a 18.000 euros, creo, mis tres inversiones. Entonces, Sí, sí. eso me permitió decir, joder, esto se puede seguir haciendo a gran escala. Fantástico, Juan Carlos. Pues buenísimos, buenísimos números. Tampoco, yo tampoco quiero que, que todo el mundo piense que esto todo va a ser así, que todas las operaciones son No, no, así, no. que se pueden Las últimas hacer ya no. siempre. Al final, pues oye, tú has exprimido, como dices, has exprimido todo lo que podías, pero bueno, que aunque no se exprima tanto, sigue siendo muy interesante. No, claro, yo para mí desde un 8% es interesante. Un 8% de rentabilidad bruta, para mí es Sí, interesante y tiene sentido. Al final, cuando te adentras en el mercado, puede ser que las primeras, tú al final te tienes que sentir cómodo para tu primera y segunda operación. Yo a mis amigos les digo, vete a un 8, pero que sea un activo más seguro en el que tú veas, te metas en el mercado y veas que estás cómodo. Hay una cosa que me da mucha rabia, que es cuando me dicen, no, es que yo soy, un amigo el otro día, de Segovia y allí no hay. Le hice un análisis muy rápido de 10 minutos.
Otro amigo de Zaragoza. Es que allí no hay. Le compré un piso en Zaragoza, o sea, le he ayudado a que se comprase un piso en Zaragoza, en Alicante, en Valencia, en todas las provincias de España están esas rentabilidades. Lo único que no podemos estar, no, es que en Madrid, como tenemos rentabilidades dentro de la M30 del 3-4, no, en todas las provincias están esas oportunidades. Es cuestión de analizar y ver resultados. Muy bien, me viene muy bien que lo digas tú, Juan Carlos, porque a mí parece que no, que no me hacen caso, así que súper En bien. todas las provincias. O sea, no las he analizado, evidentemente todas, pero sí que he analizado yo mismo y ayudando a compañeros, a lo mejor unas 10 provincias, y en todas hay León, Zaragoza, o sea, podría decir muchas, ¿vale? Vale. Hasta incluso en sitios como Mallorca que dicen, no, es que un amigo quería alquilar a turistas. No, nos pusimos manos a la obra y había también, claro que había, ¿vale? Sí, también consiste en cambiar el chip. Cambiar el chip de, Claro, oye, no es la vivienda donde, lo que hemos claro, comentado es que muchas es, veces, no es la vivienda donde tú sí, vivirías, hay que mirarlo pues con otra mentalidad, con gafas de números, inversor y no de propietario. Bien, correcto, Juan correcto. Carlos, cambiando un poco de tema numérico, lo que te quiero preguntar es qué es lo que te gusta del mercado inmobiliario y, bueno, qué te hace sentir tener inversiones inmobiliarias. A mí lo que me gusta es que me permite crecer en mi pasión y me permite destinar el tiempo libre, porque al final con esos ingresos pasivos, pues a las cosas que me gustan, ¿vale? A las cosas que me apasionan. Da casualidad que este sector te apasiona, te atrapa, o sea, a mí me encanta, era mi hobby, yo lo hacía los fines de semana. Entonces, estoy ahora haciendo algo que me encanta y que me genera dinero, ¿vale? Luego, yo invierto, como tú sabes, yo invierto en todo tipo de productos financieros, en fondos, en criptomonedas. Pero hay una cosa que tiene el sector inmobiliario que no tienen todas ellas, que es que además de, primero, el apalancamiento, eso no te, o sea, el permitir crecer tu patrimonio con apenas dinero, con un 20% de algo que vale mucho más, es algo que no tiene ningún otro producto financiero. El crear tu patrimonio, el que te creo que es el único producto financiero que te permite tener rentas pasivas, cash flow. Entonces, hay como dos o tres condicionantes que no hay ningún producto financiero. La revalorización que puede tener ese activo, el cash flow que puedes sacar por él y luego que vas creciendo tu patrimonio. Entonces, son como tres, cuatro variables que no tienen. Yo tengo de todo tipo de inversiones porque me gusta el mundo financiero y invierto, pero el sector inmobiliario tiene esto que no tienen los otros y además el sector inmobiliario te permite analizarlo tú. Tú compras por ejemplo, inviertes en una empresa de una multinacional, o sea, en una acción de una multinacional y el precio es para todos iguales. Y tú puedes tener para una vivienda igual diferente precio si tú haces el análisis mejor. Entonces, tienes ventajas si analizas. Y luego al final el ladrillo, para mí, pues tienen una clave que es una primera necesidad. Al final es vivir, es una primera necesidad que al final la gente necesita vivir, las condiciones que estamos viviendo actualmente pues no son las idóneas para comprar vivienda y por lo tanto el porcentaje de alquiler en España va subiendo. Es un porcentaje que si lo comparamos a nivel europeo, pues estamos todavía lejos de las cifras que tenemos a nivel europeo de alquileres, por lo tanto el sentido lleva hacia que tenemos que seguir creciendo en la parte de alquiler y al final esto es algo muy absurdo, pero a futuro el terreno es el que hay, es limitado y si quieres vivir en el centro de las ciudades, te tienes que ir a viviendas céntricas y al final la demografía, la población sigue creciendo y las viviendas no crecen a la misma escala que crecemos a nivel mundo, ¿vale? Entonces es un poco como todo lo que considero por lo que invierto y por lo que creo que es el mejor mercado para invertir. Muy bien, Juan Carlos, pues muy buen resumen. Me ha gustado mucho esos argumentos. Nada, quizá el único apunte, bueno, otros productos financieros que puedan dar cash flow, por ejemplo, los dividendos de las acciones, sí podrían darlos, aunque pues seguramente no van a ser dividendos mensuales y tan Correcto, estables, ¿no? Pero, eso pero es. sí, sí, coincido con todo lo que dices. Vale, y Juan Carlos, si alguien nos escucha y dice, oye, mm, quiero invertir en mi primer piso para alquilar, desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los pasos? Una mini guía en 3 minutos. Para mí los pasos claves es formarme, 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 leer, leer, ver
casos prácticos, a la vez que me formo, es fundamental, a la vez que te estás formando, meterte ya en el sector, aunque no compres, pero ya cruza mercados, cruza el alquiler versus las viviendas que hay en una ciudad, ve cruzando mercados para que tú te vayas sintiendo cómodo. Entonces, a la vez que te formas, ve ahorrando, porque para mí tienes que tener algo ahorrado, es absurdo negarlo. O sea, tienes que tener un colchoncito, por muy pequeño que sea, tienes que tener un colchón de 10, 15 mil euros ahorrados previos a meterte en el sector para que esto te sea pues mucho más ameno, ¿vale? Entonces, formarte, ahorrar un poco y poner en práctica. Ponerte en práctica y ir haciendo visitas. A la vez que te formas, yo me acuerdo que leía y hacía visitas sin ningún tipo de sentido, solo por conocer gente, ya vas conociendo APIs, gente cercana, yo me he hecho amigos. Yo a día de hoy tengo 3 o 4 personas que son agentes inmobiliarios, que son amigos ya, y quedo con ellos, porque al final es mucho tiempo, muchas visitas, y hay que visitar para tú irte sintiendo cómodo dependiendo del piso, como siempre digo, es un piso en el que tú no vas a vivir, no lo veamos nunca como no, es que como no es bonito, como no, no. O sea, es un número en el que te tienes que sentir cómodo y eso serían como mis 3 claves: formarte, práctica y un poco de ahorro. Brutal, Juan Carlos, sí, con lo de la práctica coincido 100% y de hecho, bueno, en tu edición del curso creo que no lo hacíamos todavía, pero nos dimos cuenta de, ostras, uno de los problemas que hay es que sí, a la gente le gusta mucho formarse, leer, ver vídeos, pero ostras, que hay que salir a hacer Sí, visitas, sí. que hay que salir a hacer ofertas, que hay que salir a conocer banqueros. Entonces, bueno, no quiero dar muchos detalles, no quiero desvelar nada, pero bueno, al final tenemos una especie de juego dentro del curso en el que hay que ir cumpliendo retos precisamente para esto, para que los compañeros se pongan en marcha, que al Claro. final es lo único que te va a llevar del punto A al punto B. O sea, la persona que más sabe y que más se forma, si no sale a la calle y no empieza pues eso, a poner en práctica todo el conocimiento, pues al final no sirve de mucho. Y al contrario, puede Sí. haber alguien que mm, yo no voy a recomendar para nada meterte en esto sin formarte, ¿no? Pero que a lo mejor se ha formado, pero tampoco ha profundizado y ha estado 5 horas al día escuchando absolutamente todo, pero oye, ha tenido la iniciativa y al cabo de X años, pues está en mucha mejor situación que esa otra persona. Totalmente. La parálisis por análisis Eso es es. lo peor que te puede pasar. Hay que salir. Hay que salir. Si es gratis, visitar es gratis. Entonces, aprendes mucho más visitando que viendo miles de portales, anuncios. O sea, al final la formación te hace una base muy sólida en la que tienes unos pilares que te permiten crecer a mayor velocidad y tener unas cosas claras. Pero al final puedes tener toda la formación del mundo, pero si no llevas a la práctica nada, no, es absurdo todo. O sea, Tal y cual. yo he aprendido muchísimo con esas visitas, conociendo a gente y luego, pues apostando, haciendo ofertas, vas viendo un poco el mercado, vas analizando las situaciones, porque al final el sector inmobiliario lo bueno es que te permite ver un poco la situación real y económica del país también, porque al final evoluciona a medida que va evolucionando la vida. Me explico, las inestabilidades que van sucediendo, las guerras, las pandemias, todo esto afecta rápida, o sea, no rápidamente, porque el sector inmobiliario lo bueno que tiene, o lo malo, bueno o malo, es que no es un impacto como puede ser la bolsa que caiga en un día, se ralentiza o se acelera en plazo de meses, pero te permite un poco ir viendo cómo va la situación actual, ¿vale? Entonces hay que ir a la práctica, hay que ir a tope. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, ahora te quiero preguntar, nos hemos quedado antes creo que en tu tercera vivienda, si nos puedes hacer un repaso rápido de, oye, desde entonces hasta donde estás ahora, qué es lo que has ido consiguiendo y también, oye, si te quieres mojar, yo ya sabes que siempre en el podcast lo pregunto, no, evidentemente no es una obligación, pero si quieres contar, oye, cuáles están siendo tus resultados en términos económicos, ya sea, oye, a nivel de porcentaje de rentabilidad, de euros al mes, de ingreso, de cash flow, de lo que quieras. Pero si nos haces un repaso de lo que has ido o sea, de los pisos que has ido comprando desde entonces, fantástico. Mira, voy a hacer dos, o sea, voy a contarte un poco mis pasos, ¿vale? Mis siguientes pasos, porque luego en el 2021, mitad más o menos, como vi que las 3 primeras iban funcionando,
lo que hice fue comprar dos a la vez más. A la vez. Lo mismo, el mismo método. ¿Por qué? Porque yo vendía que las otras estaban alquiladas y que esa iba a ser mi vivienda. Compré una que fue una bomba, valía 73.000 euros con dos plazas de garaje y yo hacía los números. Al final hay que ser agresivo hablando bien, agresivo en números. Ver la situación de la persona que tienes enfrente. Yo soy muy curioso. ¿Por qué vendes? ¿Qué te hace estar aquí? ¿Por qué quieres o no quieres esta casa? ¿Eres de...? Yo me meto mucho en la persona, entonces me di cuenta que la siguiente operación la compré por 40.000 euros del 2007 y dos plazas de garaje. Una casa nueva, era de un dormitorio, 65 metros, pero estaba situada en un sitio muy bueno. Al final era clave. Eran dos señores mayores que no eran de la ciudad, la compraron para su hija cuando estudiaba aquí, eran de Barcelona, y yo dije, si estos señores no quieren la vivienda, si quieren, yo hacía mis números, y yo le dije, esto es lo que te doy, 40 con las dos plazas. Y salió, esa fue como al final un descuento de la mitad casi. Entonces, esa la cerré, la tengo alquilada a día de hoy por 475, ¿vale? A una pareja. Luego los perfiles de clientes que yo tengo, eso lo gestionan más las inmobiliarias con las que colaboro, porque no, como yo no vivo ahora en Alicante, estoy en Madrid, pues ellos gestionan, al final ellos son más expertos en clientes, el tema de la morosidad y demás, con los filtros que tienen las inmobiliarias, pues se reduce el riesgo. No he tenido ningún problema, ¿vale? En los 2 años y algo que llevo invirtiendo, ningún problema, ningún impago y todo bien. Y luego la siguiente operación que compré a la vez, esa fue, no sé si no llegó a 50.000 euros. Esa fue en otro sitio, en la provincia de Alicante, en Alicante ciudad, y esa la tengo alquilada por 600 y pico, ¿vale? La financiación que tuve de las dos fue de 95% cada una, ¿vale? Un Vale. 95% y no sé si Sí, puse no, Juan pues Carlos, entre las si no dos. quieres, o sea, ahora ya como más o menos has dicho tu modelo, tampoco hace falta que profundicemos en cada una, pero bueno, sí que tener una idea de qué es lo que tienes ahora, también si nos quieres hablar del edificio que estuvimos viendo cuando estuvimos por allí. Sí. Luego, por terminar un poco con estas 5 que ya tenía alquiladas, mi sueño era, y que nos pasará a muchos, era el tener una casa en la playa, ¿vale? Entonces, yo antes de empezar en el sector de inmobiliario miraba comprarme una casa en la playa. Entonces yo decía, ¿y si cambio las variables y en lugar de comprarme ya la de la playa, que es un gasto, compro 5 pequeñas que me permitan unos ingresos pasivos y comprar la de la playa? Entonces, ¿qué hice? Con esas cinco viviendas que tenía alquiladas, compré la de la playa, de obra nueva. ¿Por qué? Porque la obra nueva te permite pues, estar a 2 años vista, pues pagando poco a poco. Entonces yo lo que hacía era, con parte de los ingresos que generaba de los alquileres, iba pagando las cuotas de obra que me la dan este verano. Entonces esa vivienda la alquilaré, supongo, o ya veremos qué haré, ¿vale? Pero es una vivienda más sólida. Y luego en el 2021 finales, cuando vi ya con esas 6, las 5 compradas más esta construida, dije, joder, hay que dar un salto y valoré lo del edificio, que fue el que vimos, y compré un edificio. Esto no es oro todo lo que reluce, o sea, no es todo tan bonito como parece. A ver, evidentemente, ahí a mí yo no lo compré el edificio a título personal. ¿Por qué? Porque yo ya tenía 5 hipotecas, la de la playa evidentemente no cuenta porque es obra nueva y por lo tanto, pues esa no, hasta que no la escritures no cuenta. Yo aquí lo que hice fue crear una sociedad. Creé una sociedad que me permitiese pues seguir creciendo, pero sin ver un poco el histórico de deuda, ¿vale? ¿Qué hice yo en el edificio? Tú al final, si un activo está en buena ubicación, realmente vale, ese edificio tiene sentido, es un buen activo, tienes una licencia de obra, un proyecto visado y todo en orden, a ti te tasan el edificio y el banco puede ir pagando el edificio con carencia hasta que el edificio empiece a rentabilizarse por certificaciones de obra. Entonces, no es que el dinero sale, no, yo lo que hice fue eso, analicé el edificio, lo vi, una arquitecta profesional me hizo un proyecto, lo vi en el ayuntamiento, esto con el proyecto conseguí una empresa constructora, tenía un presupuesto, entonces con todo esto fui al banco y le dije, mira, tengo este edificio que puede valer muchísimo más que lo que me cuesta el edificio más la reforma. Efectivamente,
la tasación es un 40% más de lo que realmente me costó, de lo que vale el edificio con la reforma. Entonces, para el banco se está quedando un activo que vale muchísimo más y que tiene mucho más valor que lo que es la compra más la reforma. Entonces, no fue fácil, fue dificilísimo, fue dificilísimo. Es la realidad, me tuve que pelear con muchos bancos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una empresa de reciente creación, tienen que ver un poco histórico. Entonces yo les demostré que, mira, me dedico a esto y tengo a nivel personal esto, alquilo, daba la casualidad que las viviendas son en esta zona, controlo el mercado, tengo hice un preacuerdo con varias inmobiliarias para que ellas viesen, mira, cuando esté terminado, esto ya está alquilado por esto. Entonces, es una serie de cosas que te permitan demostrar al banco que te pueda financiar eso y siempre vendiéndole al banco de lo que ellos te van a dar es muchísimo menos que lo que realmente tiene valor eso, porque esa obra terminada vale muchísimo más y alquilado. Entonces, eso es lo que yo hice. Entonces, es complejo, es una operación difícil en la que te peleas mucho. Por eso yo no me metí de primeras y de primeras no aconsejo a nadie ni muchísimo menos en meterse en esta operación. Pero sí que es cierto que cuando llevas un año y medio, dos, metido a full en este sector, si quieres crecer o quieres escalar a otro ritmo, pues tienes que ver este tipo de operaciones. Yo la vi y es muchísimo, ha sido quebraderos de cabeza, pues muchas noches sin dormir si llega la licencia, si no llega, si te pueden parar o no, porque está. Entonces es complejo, al final está todo bien, las cosas salen, como yo te digo, con sacrificio, al final todo sale. Constancia, sacrificio y siendo muy seguro de que las cosas que estás haciendo con justificación numérica o justificación de cualquier sentido, en este caso del valor del activo, el valor numérico que tiene, a cuánto se puede alquilar, la ubicación, venderlo de tal modo que te lo puedan comprar. Y eso es un poco lo que me ha permitido pues tener hasta ese día 11 viviendas y este año volví a comprar otra, que es la que vimos que estaba reformado, que ya está alquilada. Esa está alquilada por 475 y eso es lo que me ha permitido un poco el tema del edificio, que tanto dudas surgió en el podcast, en el vídeo, de que era imposible. Hay muchas más otras técnicas que he visto que pueden ser viables, como pueden ser pedir un préstamo personal hasta que te den la licencia y demás para poder comprar lo que es el edificio. O sea, tengo muchas vías que he ido aprendiendo, pero esa es la que yo he hecho para poner el mínimo dinero posible, ¿vale? Súper bien, Juan Carlos. Oye, muchas gracias por todo el detalle. Yo creo que ha quedado más que explicado. Simplemente, si quieres comentar, Juan Carlos, vale, dices, tienes 11, vas a comprar la número 12 y bueno, cuando se termine de remodelar el edificio y esté todo en producción, ¿sabes más o menos qué ingresos tendrás o qué cash flow, si lo quieres compartir? Si no, ya nos has dado un Sí, montón de detalle, ¿eh? Sinceramente no tengo controlado ¿A cuánto todo va a lo ser al final? que... Vale. el total, o sea, sí que tengo el edificio que serán unos 2.500, eso seguro, más o menos, Eran 5 viviendas, ¿no? eran 5 viviendas, Vale. 5 estudios de entre 30 y 40 metros, y eso sí que sé que van a ser 2.500. Los 6 alquileres que tengo a día de hoy y la que estoy construyendo, que no sé si la alquilaré, si la alquilo, están alquilándose esas entre 1.000 y 1.300, pero esa evidentemente no me ha Ya, costado sí, sí, ese 60.000 euros, es otro tipo de muchísimo más, activo. es otra cosa. Por al final ir tocando todas las posibilidades o todas las palancas que tiene el sector inmobiliario, pues yo he ido tocándolas todas. Comprar para alquilar, que es casi todo lo que tengo, el comprar, reformar y alquilar, el comprar, reformar y vender, que puede ser esta, no lo sé. Ya. Depende cuando me la den cómo será. Entonces no tengo un poco el número global que se me quedará de porque seguramente compré algo más o no sé, ya vamos Vale. viendo. Porque al final te van entrando muchas operaciones todos los días por amigos, por gente que conoces y demás. Genial, Juan Carlos. Bueno, yo creo que hemos cubierto bastante bien tu trayectoria como inversor y, bueno, comentabas antes que gracias a la pasión que tienes por el mercado inmobiliario y también pues el conocimiento práctico que te ha dado, que me parece una reflexión también muy acertada, la de que invertir y estar familiarizado y en contacto con el mundo inmobiliario te permite ver también hacia dónde va la sociedad, porque evidentemente la vivienda donde uno vive pues es un reflejo muy claro, ¿no? de la sociedad y entender a la gente. Entonces, gracias a eso, pues has emprendido y me gustaría que nos contaras esto, pues oye, cómo surge,
por qué lo haces y de qué se trata. Vale, pues muy brevemente, gracias al sector inmobiliario, al ser propietario de viviendas y ver la situación que hay en el mercado del alquiler en España, porque el 98 o 99% del parque de alquiler que hay en España está en manos de gente como nosotros, particulares, pues yo veía que el sector inmobiliario, pues la parte de alquiler estaba muy desprofesionalizado, ¿vale? A día de hoy, pues ya lo vemos, compramos y lo alquilamos nosotros o lo reformamos y lo ponemos en alquiler. Entonces yo veía como propietario, pues que había una serie de cosas que se podían mejorar, ¿vale? Eso, y yo que he sido estudiante y he vivido de alquiler y viendo los pisos y demás, pues decidí emprender, creé Mupi, ¿vale? Con 2 socios. Mupi es una plataforma de living, una plataforma de alojamientos, de habitaciones temporales en las que puedes vivir desde un mes, con todo incluido, sin comisiones, todo incluido es agua, luz, gas, internet, Netflix, te limpiamos el espacio, ropa de cama nueva, es decir, como si estuvieses en un hotel desde un mes en el que vives con perfiles similares a ti, porque hemos aplicado tecnología y lo que nos permite es machear perfiles. Nuestros clientes son entre 20 y 40 años, gente que se desplaza a una ciudad a vivir durante un periodo de tiempo y con 3 meses, ¿qué encuentras? En Madrid, en Valencia, en Alicante, en Barcelona, en Málaga, ¿qué encuentras por 3 meses? O te vas a un hotel o a un Airbnb, o los contratos por lau que firmamos como propietarios son a un año. Entonces nosotros veíamos que había que ofrecer una solución en el mercado para adaptar a todo este tipo de perfiles, pues a que convivan con gente similar a ellos. Nosotros hacemos eventos y experiencias para que la gente en una ciudad cree sinergias y se conozcan. Como nos cuentas cómo eres antes de vivir con nosotros, nosotros te ofrecemos servicios, experiencias, cultura, ocio ad hoc a ti. Entonces es un poco Mapi, que fue todo idea de mis socios y mía, y de resolver necesidades o problemas que hay en el mercado del alquiler actual. Entonces, en esas estamos en Madrid, en Valencia y en Alicante, y ahora vamos a crecer a Barcelona también y a Málaga. Y aquí animo a la gente que tenga viviendas, porque nosotros lo que hacemos es alquiler. Nosotros alquilamos las viviendas a 5 o 7 años. La gente que tenga en las ciudades, en el centro de las ciudades, viviendas de 4 dormitorios o más, nosotros estamos dispuestos a alquilarlas con todo nuestro servicio, porque ellos se despreocupan de todo, renta fija, les pagamos los seguros, es decir, aumenta la rentabilidad versus un alquiler tradicional y estás mucho más protegido, porque lo tenemos todo domotizado y demás, ¿vale? Muy bien, pues Eso es un poco. pondremos el link en la descripción del episodio y en YouTube también. Felicidades Vale, muchas gracias. por ese emprendimiento, Juan Carlos. Muy bien, bueno, pues Juan Carlos, estamos ya terminando. Lo que sí que me gustaría, que se me ha quedado en el tintero respecto al vídeo que grabamos, es que, bueno, has comentado, ¿no? que tu madre no lo veía y me gustó mucho una frase que dijiste, que algo así como que, oye, tú le dijiste a tu madre, voy a hacer tantos pisos en tantos años, y al final cumpliste eso mucho, mucho antes. ¿Cómo fue eso y cómo también la convenciste? Porque poco a poco no lo Sí, veía y luego sí ahora me que... pregunta todas las semanas. Ahora me pregunta mi madre y mi padre encantado. Mis padres, pues claro, al final de familias trabajadoras, normales y corrientes, pues esto lo ve en un mundo. Y yo me acuerdo en la pandemia, en una comida o en una cena, los senté y le dije, papá, mamá, voy a comprar 5 pisos en 5 años, uno al año. Y me dijeron, tú estás loco, Me dijo, tú estás loco, de normal, pues si tú no le explicas, pues voy a comprar de este tipo, con esta justificación, pues es normal, ¿no? Entonces, cuando empecé a cobrar el primero, le enseñaba un poco, pues mira, mamá, la cuenta, esa cuenta no la toco, pues mira, la cuota, la comunidad y mira el ingreso, va creciendo, va viendo que todo funciona, que no hay problemas, y si hay problemas se resuelven, que para eso está la vida, para resolver los problemas. Y nada, cumplí los 5 pisos en un año, creo, año y poco, menos, no, un año, en un año cumplí los 5, le dije, mamá, ahora voy a ir a por 50. Es una expresión que yo lo que hago es ponerme metas muy altas, aunque no las consiga, pero si tú no te pones retos y metas muy altas, si yo me hubiese puesto, nada, pues voy a conseguir 5 pisos en 10 años, la agresividad que yo hubiese tenido o la constancia y la perseverancia no hubiese sido la misma. A día de hoy, pues tengo 12 viviendas. Como te comenté a ti, ¿qué objetivos tienes? Pues tener en los próximos 5, 40 o 50.
lo más seguro es que no lo consiga, pero a lo mejor llego a 25 y si yo me llego a plantear 25 hubiese conseguido a lo mejor 15, porque hay que plantearse retos y metas muy, muy agresivos. Ahora ella me apoya en todo, mis padres me apoyan en todo, la gente cercana, pues sí que valora ya, joder, pues tenías razón, un poco que con los números, formándote, leyendo, relacionándote con personas, también es cierto que sacrificas muchas cosas. Yo es cierto que he sacrificado muchos viernes y sábados y domingos en ir a visitar viviendas, pero es que no se puede tener todo en la vida. O sea, hay que sacrificar muchas cosas y en este caso, pues yo he sacrificado mucho mi tiempo personal en estos 2 o 3 años, formándome mucho, estudiando, leyendo y sobre todo, pues analizando operaciones, visitando y demás. Un paso que yo considero que era atrás, a lo mejor por perder un poco de tiempo libre o salirme un poco de mi mundo profesional que yo vivía, porque estaba cómodo y tranquilo y sabía que tenía una vida más sencilla, un poco por ir a por un poco a tus sueños, ¿no? Porque al final era mi sueño, el vivir de esto, es lo que me gusta, lo que me encanta y a los que entiendo que todos estamos aquí, pues nos gusta en más o menor medida. Entonces mi madre es súper contenta y mi abuela igual. Y mi abuela es la primera que llamo siempre cuando sucede algo porque me llamaba loco. Entonces yo siempre la llamo, ya, mira, he comprado esto, se la enseño y ella me dice, muy bien, muy chulo, tal, me gusta. Hay algunos que dicen, pues esto está hasta para mí. Y tanto es que de mayor o menor medida a mis padres les he metido en una operación, hace un año les metí en una operación similar. Vendí su vivienda de toda la vida sin decirles nada, es decir, la vivienda donde nosotros hemos vivido toda la vida, la vendí. El sueño de mi madre era tener como una casa baja, compré 2 casas juntas, las compré, yo di la reserva, las han pagado ellos, evidentemente. Vendí la casa en la que teníamos, he financiado parte para que mis padres el capital que tuviesen ahorrado no lo tocasen y he usado la técnica que usamos nosotros. Y están viviendo en un sitio que ellos en la vida iban a imaginar gracias a tener conocimiento. Y ahora están viviendo antes vivíamos en un piso de 130 metros cuadrados, muy chulo, muy mono, y ahora la casa pues tiene patio, tiene tal, y es una casa de 300 y pico metros. Coste, ni más rico, siguen siendo los mismos, pero es un poco plantear en tu cabeza fórmulas para poder acceder a ello, ¿vale? Y están contentísimos también, o sea que el mercado les encanta. Ahora. Fantástico, Juan Carlos. Oye, entrevista llena de píldoras y de consejos, así que muchísimas gracias por compartirlo. Vamos con las 3 preguntas finales que hago siempre. La primera de ellas es, ¿cuál es tu libro de inversión inmobiliaria o libro en general favorito? A ver, de inversión inmobiliaria, todos los que pueda decir ya los conocemos, por lo tanto no hace falta que los diga, porque son los básicos que me leí todos, los que ya conocemos, pero sí que hubo un libro que a mí me marcó mucho, define un poco mi filosofía de vida y yo creo que es clave que nos lo leamos todos, es el libro de La buena suerte de Alex Rovira, ¿vale? Es un libro que no es de inversión inmobiliaria, pero te deja muy claro de que la vida no es suerte, no es estar ahí no, la vida es sacrificio, la buena suerte se consigue en base a creación de oportunidades que tú vas creando en el camino y es extrapolable perfectamente al mundo en el que estamos del sector inmobiliario, ¿vale? Entonces, tiene 90, 100 páginas, se lee, es muy cortito, te abre la mente una barbaridad. A mí me encantó al principio porque sí que es evidente que los otros te forman pues un poco en pues, la carrera de la rata, los ingresos pasivos y tal, pero este te marca un poco el más allá, ¿no? Va un poco, te toca una tecla un poco más profunda en el que la vida depende de ti. Yo lo tengo muy claro. Lo que yo llegue en la vida o lo que no depende únicamente de ti y de lo que tú quieras conseguir. Entonces todo es sacrificio, no hay barreras, metas largas y a por ello, con sacrificio, formación y muy constante, siendo perseverante. Ese sería mi libro, muy sencillo, muy básico a lo mejor, pero que me resultó muy atractivo. No, me gusta mucho, Juan Carlos, que efectivamente te sales de lo que de los padres ricos, padre pobre, etcétera. Y sí, muy buen libro. Yo lo leí también pues, hace muchos años y me gustó mucho. Sí, sí. Apuntado queda y lo pondremos también en el episodio. La segunda pregunta es, Juan Carlos, ¿qué crees que es lo que diferencia a los inversores que tienen éxito en el mercado inmobiliario de aquellos que abandonan o tienen una rentabilidad muy baja? La inseguridad y no ser constantes es clave. O sea, tienes que ser constante, perseverante y fiel a tus números y a tus objetivos. No escuches a gente. Hay mucha gente que... ¿Cuánta gente te da a ti, Carlos, consejo a cualquiera de los que estamos aquí?
que no ha invertido ni sabe lo que es el sector inmobiliario y te da consejos como si fuesen expertos, no, hombre, tienes que fiarte de tu formación, ser seguro en ti mismo y saber las metas. Tienes que ser constante. Para mí es clave, constante, perseverante y buscar nuevos mercados. Porque al final no te puedes quedar. Vas abriendo mercados, vas conociendo más oportunidades y al final hay infinidad. Al final nosotros vemos un poco a día de hoy lo que nosotros queremos plasmar en esta época de las viviendas para alquilar y, en el centro de las ciudades, pero yo he conocido a mucha gente que le va muy bien y no están en el centro de las ciudades, con casas rurales, en pueblos que les cuestan 10 o 12.000 euros una vivienda que tienen alquiler turístico. O sea, hay que abrir la mente, ser seguro y ser muy constante, es lo que yo creo. Muy bien, Juan Carlos. Y la última pregunta es, ¿a quién se te ocurre que podría entrevistar en otro episodio? No hace falta que sea una persona concreta, aunque también puede ser, sino oye, un perfil. Pero si es una persona concreta, también puede ser. Si se te ocurre a alguien, si no, no Mira, pasa nada. a mí ¿puedo decir a alguien que no sea del sector inmobiliario? Sí, A mí me ha ayudado mucho el intentar ser en la vida buena persona, ¿vale? Siempre lo he ido ligado con el sector inmobiliario. María Alonso Puig, Víctor Coopers, son personas que yo escucho mucho, leo mucho y me ayudan a mí en el sector inmobiliario. No es gente que me aporte valor en el sector inmobiliario, ¿por qué no? Pero me ayudan a ser quien soy para alcanzar los objetivos que soy en el sector inmobiliario. Creo que es clave en la vida ser buena persona, ayudar, el conocer, el no subestimar a nadie, el no por ir vestido en camisa, camiseta o tirantes, ser más o menos, todos somos iguales, vamos a fijarnos, todo el mundo tiene algo que aportarnos en la vida y esto nos forma como personas y para mí el ser todo este tipo de cosas me ayuda muchísimo en el sector inmobiliario y cuando digo muchísimo es muchísimo. Entonces, del sector inmobiliario no sabría quién decirte, la verdad, pero sí que este tipo de personas que nos puedan abrir un poco más la mente y nos ayudan mucho en nuestro sector, porque es un mundo en el que tenemos que pues tener mucha fuerza, comunicarnos con mucha gente, ayudar, que nos ayuden, pues vendrían bien. Es un punto que a mí me ha venido muy bien y yo lo recomiendo. Entonces, si puede servir bien y si genial, no, Juan pues... Carlos. No, sí, sí. Si alguien conoce, si alguien de los que nos escucha conoce a María Alonso Puig o a Víctor Coopers, que por favor les diga que estaremos encantados de si quieren venir al podcast. Muy bien, Juan Carlos, pues de verdad muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que has contado, que creo que has dado claves súper, súper buenas. Así que muchísimas gracias, tío. Muchas gracias a vosotros y a ti por invitarme. Muchas gracias. Genial. Bueno, ahora como sabes, Juan Carlos, ya desde hace bastantes episodios, ahora nos quedamos en un turno privado de preguntas que estaremos como otra hora para, bueno, han estado en directo muchos compañeros del curso que pueden escuchar la entrevista antes de que salga y ahora pues también es un espacio muy chulo donde ya de forma más informal pues poderte preguntar directamente, incluso pues por contactos directos, en fin, ya cosas que no publicamos en el podcast, pero ahí ahora nos quedamos un rato con los compañeros para poder charlar y por supuesto quien se una al curso tiene todas las grabaciones con todos los invitados que hemos hecho de forma privada. Así que vamos a por ello, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Vale, Un abrazo. nada, gracias a ti.